Muy buenos días a todos. El día de hoy, Ana Valdés y Javiera Salgado van a presentar sobre los resultados obtenidos en su línea de investigación geoquímica ambiental, evaluación integrada de áreas potencialmente contaminadas mediante el estudio de suelo, agua y aire e impacto en salud. Recomendaciones de seguridad, la salida de emergencia es la que se encuentra aquí al frente, al igual que las puertas de la biblioteca están abiertas, solamente tienen que empujar. La charla del día de hoy van a ser primero las presentaciones de Ana y Javiera y luego se va a ver un conversatorio donde pueden hacer todos sus comentarios y dudas que tengan sobre las presentaciones. Estas charlas están siendo grabadas porque después van a estar subidas todos en el canal de YouTube de la SECHEN. Comenzaremos. Ana, adelante. Buenos días a todos, gracias por su presencia. Tal como ya señalaba Pamela, hoy día voy a presentar lo que es la línea de investigación del Centro de Tecnologías Nucleares en Ecosistemas Vulnerables, que es uno de los centros de investigación de la DIAN, y que bueno, en las siguientes con esta flechita, ¿verdad? ¿Te voy diciendo la siguiente? Por favor. La diapositiva que a continuación viene presenta las distintas líneas de CETENEP, que ustedes ya están familiarizados porque han sido las charlas que anteceden a esta y que presentan las otras líneas de investigación de este centro. La primera, que es liderada por la jefa de CETENEP, que es Adriana Nario, con el uso eficiente... ¡Uy! No sé qué pasó. Ahí está. Con el uso eficiente de los recursos naturales y químicos en sistemas agroclimáticos. También está lo que es la línea de investigación de Doris Lee con Daniel Villegas, aplicaciones de radiaciones ionizantes para el fortalecimiento de la producción y valorización de la apicultura nacional. Perdón, es de Enrique Mejías, mil disculpas, lidera esta línea de investigación Enrique Mejías, y la que viene la lidera Doris Lee con Daniel Villegas. Si permiso, pero voy a sacar esto un poquitito. Esta es la línea... Hoy, perdón, no sé qué pasa. Ahí. Esta es la línea que lidera, ¿no es cierto?, los dos colegas que acabo de mencionar, efectos fisiológicos y genéticos del uso de radiaciones ionizantes para el mejoramiento de la adaptabilidad de especies vegetales. Ahí sí. Y yo a continuación presento la línea que está en verde, que ya lo comentaba Pamela y que lo destacaba acá para señalar la línea que hoy me toca presentar, que es la evaluación integrada de áreas potencialmente contaminadas mediante el estudio de suelos, aire y agua e impacto en salud pública. Entonces, la forma en que voy a presentar tiene que ver con los proyectos que permiten el desarrollo de estas matrices ambientales. La primera, entonces, tiene que ver con suelo y que dice relación principalmente al día de hoy con el proyecto ARCAL, ¿ya? Que es el primero que estaba señalado en el flyer que se hizo circular, pero más allá del proyecto, digamos, este estudio central de ARCAL junto con otros estudios tiene que ver con, digamos, la investigación sobre suelos potencialmente contaminados por metales y metaloides, ¿ya? ¿Por qué la investigación? Porque hay toda una metodología y digamos, un área conceptual que definir previo a la declaración de un suelo contaminado, ¿ya? Entonces, yo hoy día voy a presentar resultados principales, no voy a darles la lata con temas metodológicos porque ha sido lo que se ha estado probando. Entonces, básicamente esta historia comienza hace aproximadamente 10 años, un estudio preliminar en esta área de estudio, ¿ya? Una área de estudio que aborda aproximadamente 5 o 6 comunas, que se ubica en la región de O'Higgins, donde al sur está el río Cachapoal, Rancagua, Granero, y donde finalmente se obtiene una línea base, ¿ya? Ese trabajo se publicó acá en la SECHEN. Esta línea base permitió caracterizar muchos metales y metaloides. Yo aquí solamente seleccioné el cobre por una cuestión, digamos, que a todo el mundo no es familiar el cobre, y estas líneas bases permiten entender las distribuciones, ¿no es cierto? Este estudio consistió en más de 100 muestras de suelo, a los primeros 5 centímetros y también en los últimos entre los 20 y los 30,
Estas muestras permiten, estas líneas bases permiten ver la distribución, en qué partes, en qué zonas digamos, se concentra mayor cobre. En este caso se puede observar que es al sur, relacionado con el Cachapoal, y también se hizo la línea base de arsénico, por ejemplo. El arsénico en este caso, a diferencia del cobre, no se distribuye en todo el área de estudio, que es como toda la foto que está acá, sino que se concentra en el área norte, ¿ya? Como les comentaba, esto fue publicado el año antes pasado, el 21, creo, o el año pasado, el 21, y a partir de este estudio se generó lo que hemos estado haciendo acá en Sechén desde el 2019. A partir de estas zonas anómalas geoquímicamente hablando, volvimos a ir a terreno a finales del 2019, se tomaron 36, aproximadamente 35 muestras, solo focalizadas en esta anomalía geoquímica, no en todo el área de estudio. Estas muestras se tomaron solo en el sector norte de la línea base que está en pantalla. Ya eso permitió avanzar a una escala mayor de detalle con el fin de poder caracterizar o avanzar hacia el origen de este arsénico, ¿ya? Por eso se avanza en un estudio de detalle mayor. Este estudio fue posible gracias al programa de inserción a la investigación, ¿no es cierto?, por el cual me inserté acá en la institución en el 2019, y gracias a Marco Acuña, que hoy día está presente, quien me ayudó a tomar las muestras, que es un trabajo arduo, implicó 2 semanas de corrido de trabajo, y a Josefa Velázquez, que también participó en esta investigación. Lamentablemente, después vino el 2020 y todo esto quedó guardado, ¿ya? Todas estas muestras quedaron guardadas por 2 años, pero actualmente ya contamos con los datos. Entonces, los datos con los que ya contamos son sumamente interesantes porque nosotros a partir de la línea base ya teníamos la distribución, ¿no es cierto?, el arsénico total, que fueron los primeros mapas que mostré, pero esto ya es una versión actualizada y diferenciada según rangos de composicionales más finos. Entonces se vuelve a ver, todo esto ya es el área norte, ¿ya? Esto ya es un área mucho más focalizada en graneros que está ahí, a pesar de que acá abajo se tomaron 3 muestras tipo control de suelos urbanos. Y acá se ve cómo en el norte digamos, en granero aparecen las concentraciones más altas, las que van entre 36.65 y 46.77, con algunas muestras puntuales que acá se señalan con mayores concentraciones. Se vuelve a repetir que en esta zona hay mayores concentraciones de arsénico. Después, la gracia de este estudio, en esta segunda etapa que se realizaba aquí, se realizaron los análisis el 2021, porque como acabo de comentar, estas muestras quedaron guardadas por pandemia, es que se hicieron especiación. Entonces ya pasamos de una información que nos aporta la concentración de arsénico total a tipos de arsénicos presentes en el suelo. Ya hay que saber que en las especies inorgánicas, ¿no es cierto?, tenemos arsénico tipo 5, ¿ya?, y el arsénico tipo 3, ¿ya? El arsénico tipo 3 es uno de los más dañinos y lamentablemente los resultados alojan mayores concentraciones en arsénico 3 para todas las muestras. Todavía no sabemos el origen, tenemos algunas suposiciones, dado los estudios anteriores, más el estudio de fuentes que se está haciendo actualmente. Y nuevamente ya tanto el arsénico 5 como el arsénico 3 que les mostraba presentan esta distribución en torno a graneros que está acá, se ve ahí un polígono, donde podemos ver las mayores concentraciones siempre al norte del área de estudio, ¿ya? Eso es una parte de la que se hizo en estas muestras, en estas mismas muestras, las mismas que tomamos a finales del 2019 con Marco, también fueron analizadas por extracciones secuenciales. Este trabajo es el actual trabajo que desarrolla Daniela Garrido, que está acá presente hoy día y a quien agradezco su presencia. Ella está obteniendo resultados sumamente importantes que se correlacionan con los que mostré recién. Tanto la especiación de arsénico como las extracciones secuenciales apuntan a determinar la disponibilidad de este arsénico, con el fin de poder medir cuánto está impactando no solo al ecosistema, sino que a la población. Aquí los resultados preliminares de Daniela, hay que decir que todos estos resultados fueron obtenidos acá en Sechén.
Este ha sido un trabajo de colaboración bien interesante porque el método y la extracción se hizo en la Universidad Católica, en la Facultad de Química y Farmacia, y las mediciones del arsénico en este caso, voy a presentar el arsénico y el plomo, tienen que ver con el ICP masas que se hizo acá. Ya hay que decir que todo esto podría ser, hasta donde yo entiendo, también medido por otras técnicas, pero en este caso lo más digamos, rápido y más conocido era el uso del ICP masa, por lo tanto también ha implicado un apoyo fundamental de parte de RETEC y su equipo, ¿ya? Acá básicamente, ¿qué presentan los resultados rápidamente? Cada muestra de suelo que están acá en los ejes X, cada una de estas muestras de suelo, que son las que vimos en el mapa anterior, en este, fueron analizadas cada una, o la mayoría de ellas, 26, hay 10 que quedaron fuera, con, digamos, combinaciones de ácidos que fueron de los más débiles, como el nitrato de potasio, pasando por agua, hidróxido de sodio, una complejante que se denomina ETA y ácido nítrico. Ya cada uno de estos extractantes se atacó la muestra primero con cada uno de estos, y estos gráficos demuestran que, por ejemplo, en la muestra, bueno, además las muestras de suelo están organizadas en distintos tipos de uso de suelo, frutícola, pastizales, maizal, urbano y otros distintos sitios. Lo que arrojan básicamente estos resultados es que solo, básicamente, aquí no hay movilidad, felizmente, del arsénico. Hay el porcentaje, más o menos acá en esta primera muestra, de casi un 40%, o en la segunda muestra en suelos de tipo frutícola de 50%, quiere decir que ese arsénico es liberado cuando recién se ataca con el ácido más fuerte, que es el ácido nítrico. Es decir, podríamos suponer a partir de estos resultados que el arsénico aquí fue liberado una vez que las estructuras cristalográficas fueron rotas a propósito del ácido nítrico. Y el otro componente que es mayoritario es que este arsénico sería liberado cuando se usa, bueno, aquí no se ve, no es muy legible, ¿eh? Pero yo me sé la figura, y esto en realidad es liberado cuando se aplica hidróxido de sodio. Este es un achurado con las rayas de esta manera, es decir, con la parte baja que va de izquierda superior a derecha inferior, es un achurado que va así, y la mayoría de esta simbología nos indica que en suelos frutícolas el arsénico está siendo liberado entonces cuando se ataca la muestra de suelo con hidróxido de sodio. Por lo tanto, este arsénico no es móvil, ¿ya? Y más básicamente se observa el mismo comportamiento con distintos porcentajes en el resto de las muestras. Así que ahí hay una buena noticia, por lo menos el arsénico no está en fases móviles. Insisto, para liberarlos hay que atacar con estas combinaciones de ácido un poco más fuertes. Sin embargo, el plomo, que es Daniel analizó aproximadamente entre 8 y 10 metales y metaloides. Aquí yo presento solo 2 por cuestiones de tiempo. El plomo presenta una respuesta distinta al arsénico. Tenemos varios plomos liberados con ácido nítrico, también con ETA, y también con este achurado, también es con hidróxido de sodio. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, en suelos frutícolas el plomo no puede decirse que estaría disponible, ¿ya? Mientras que en los pastizales aparecen 2 muestras que en estos momentos estamos analizando con mayor detalle, porque aquí sí aparece una información que es preocupante, que en el fondo se libera plomo al contacto con el agua, ¿ya? El agua está acá, la simbología del agua son puntitos, y aquí tenemos prácticamente un 40 y 50% en la GRA 4, que es la muestra GRA 4, graneros 4 y granero 16, donde el plomo se estaría liberando en esos porcentajes al contacto con el agua. Eso ya es un poco más, habla de que presenta una mayor disponibilidad. Ya el resto de los suelos, en los maizales, tenemos, por ejemplo, el plomo disponible cuando se ataca en un 30% aproximadamente cuando se ataca con hidróxido de sodio, un 40% cuando se ataca con hidróxido de sodio, y en menor proporción estos de acá arriba, que creo que son los que están acá, con nitrato de potasio. Por lo tanto, acá el plomo solo en las muestras de tipo pastizal está disponible en estas 2 muestras al contacto con el agua. Estos son los resultados obtenidos, como les comentaba, en uno de los estudios complementarios a este estudio que ha sido de larga data, para tratar de identificar
no solo la proveniencia ni las anomalías, sino que, digamos, la disponibilidad y su agresión frente al ecosistema del medio ambiente. Este estudio, bueno, todos estos estudios aportan, comenzaron en el programa de inserción a la SECHEN, pero también han tenido continuidad gracias al ARTAL, el RLA 5089, que tiene por fin, ¿no es cierto?, homogenizar protocolos de muestreo y análisis en una red latinoamericana para suelos potencialmente contaminados. Es decir, aquí hemos podido, ¿no es cierto?, sistematizar a través de estos estudios metodologías tanto de campo como analíticas que están aportando a toda esta red. De hecho, ustedes deben saber que a finales de mayo se hizo un curso acá, ya un curso que se hizo en Seychelles, que tuvo por fin que entre un colega uruguayo, ¿no es cierto?, y quien habla, dictáramos el curso sobre toma de muestras, y tanto Daniela Garrido como Javiera Salgado, gracias a ella, fue posible, bueno, toda la organización digamos, toda la parte de detalle, ¿no? De contar con la logística, de poder dictar el curso y sobre todo agradecer a estas dos alumnas. Bueno, Javier hay que decir que se tituló en marzo, porque ellas llevaron a cabo todo lo que fue la parte, ¿qué pasó de nuevo? La parte de laboratorio, que es lo que se muestra acá en pantalla a la izquierda, a la derecha. Ya la parte de laboratorio, que está allá, se ve el laboratorio, la dictaron Javiera Salgado, ¿no es cierto?, que ha sido fundamental en el proyecto RLA 5089 sobre suelos contaminados. El título del RLA es mucho más largo, pero para hacer un poco de síntesis. Y Daniela Garrido, que también aportaron con este curso, ¿ya? Estudios en curso, bueno, seguimos con las líneas bases de suelo Rancagua, esto probablemente sea el piloto del ARCAL, también tenemos la línea base de suelos Coyhaique, que me toca presentarlo aquí, a pesar de que viene más rato, porque en realidad esta es una investigación integrada entre suelo, material particulado y población. Este FIC tiene esa gracia que ya empieza a integrar las tres partes, dos matrices, suelo, aire y población, y después tenemos varios trabajos en colaboración en desarrollo que suman a esta línea central que es de suelo. Ya, entre algunas líneas está adaptar las metodologías a muestreos de salares, también a muestreos de humedales, etcétera. ¿Ya? Trabajos complementarios que también se publicó el año pasado, tiene que ver con la comparación de la recuperación de suelos bajo bosques de pino o bosques nativos. ¿Ya? Este es un trabajo hecho con algunos colegas extranjeros. Y bueno, a continuación, parte también de lo que ha sido la sistematización de esta metodología. Felizmente hemos podido aplicarla también a contextos urbanos. Este fue el trabajo de título de Javiera Salgado, actualmente química ambiental de la Universidad de Chile, y a quien le dejo la palabra. Gracias. Okay. A ver, voy a ver si... Ahí sí.
Ya, buenas tardes a todos, o sea, buenos días a todos los presentes. A continuación voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue mi seminario de título, el cual tiene por nombre Análisis Geoquímico de Suelos Urbanos de la Ciudad de Santiago de Chile. En primera instancia y como antecedentes generales, cabe mencionar que los únicos estudios sistemáticos respecto a geoquímica ambiental son los que se emplazan en el Plan Nacional de Geología, del CERNAGEOMIN, los cuales se enfocan en el muestreo de sedimento de las principales cuencas fluviales del país. Sin embargo, no hace referencia mayormente a suelos. En este sentido, es importante mencionar el único estudio relacionado al respecto que habla de geoquímica aplicada en suelos de parques urbanos, hecho por la Universidad Católica, en el cual, si bien se habla de suelos urbanos, hace referencia a algo súper específico, ya que se trata de la evaluación del rol de los emplazamientos de residuos mineros activos y heredados. No es algo tan exploratorio porque es algo más a detalle. Entonces, en este sentido, tiene la importancia este estudio que realicé junto a varios colaboradores que de ahí voy a mencionar bien. También es importante mencionar de forma muy general que el suelo es un cuerpo dinámico compuesto, entre otras cosas, por estos componentes principales, en donde se encuentra el aire, el agua, el aire mineral, el material mineral y la materia orgánica. Y con respecto a esto, nos vamos ya a los objetivos generales que tuvo este seminario, en el cual se encuentra elaborar y comparar líneas de base geoquímica ambiental de suelos urbanos en dos periodos de tiempo, en el año 2020 y en el año 2021, en un área de estudio que abarca parte de las comunas de Santiago Centro, Providencia, Ñuñoa y Recoleta. Respecto a esto, se desprende una serie de objetivos específicos, dentro de los que se encuentran determinar parámetros físico-químicos, conocer y comparar los contenidos de los elementos químicos que ahí se mencionan en los periodos mencionados anteriormente, 2020-2021, elaborar y construir mapas de distribución espacial de estos elementos y determinar algunos índices de contaminación. Para llevar a cabo este trabajo, en primera instancia se llevó a cabo un trabajo en terreno, el cual se desarrolló en dos campañas de muestreo. ¿Se ve el puntero? ¿No? Ya, pero bueno, la campaña del 2020 que se realizó entre enero y febrero y la campaña del 2021 realizada entre noviembre y diciembre. Cabe destacar que la metodología de muestreo utilizada es de tipo sistemática de cuadrilla, la cual permite realizar un análisis exploratorio del área de estudio y posteriormente realizar las interpolaciones de acuerdo a las concentraciones de los elementos que se van a analizar. También es importante destacar que la distribución espacial referida a la densidad hace referencia al tipo de área de estudio, que en este caso es de tipo urbano, por eso la densidad de muestreo en este caso sería mayor y estarían distanciadas una muestra de la otra de 500 metros cada una. Posteriormente al trabajo en terreno se lleva a cabo la preparación de las muestras y el análisis físico-químico. No voy a entrar en mayor detalle, pero aquí mencionar que se determinaron los parámetros físico-químicos, pH y conductividad y textura que fueron realizados en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Posteriormente se llevó a cabo el análisis químico, en donde se requirió la digestión ácida que fue realizada aquí en Sechén, en donde básicamente se busca destruir la matriz suelo para liberar todos estos analitos de interés, en donde se acidifica la muestra, se elimina la materia orgánica y posteriormente se filtran y se eliminan todos estos sólidos disueltos para el posterior análisis por ICP masa, el cual aprovecho de agradecer a Patricia Gaete, Carolina Marcial y Macarena Meneses, quienes estuvieron ahí y me apoyaron en los análisis químicos. Aquí tampoco voy a entrar en mayor detalle de la parte técnica, pero mencionar los elementos que fueron analizados por esta técnica, los cuales se muestran en el costado derecho. Ya teniendo los resultados de las concentraciones de estos elementos, fue posible elaborar la línea base geoquímica ambiental del suelo, la cual se llevó a cabo en dos etapas. En una primera, en donde se trataba de la distribución estadística de la data, y en una segunda etapa de la distribución espacial de los datos en el área de estudio. Respecto a la primera, en términos muy generales, se llevó a cabo la normalización de estos datos, en donde estos se encontraban situados a la derecha, como se puede ver en el gráfico de acá,
Y con esta normalización a través de esa metodología, la cual se muestra ahí, la Isometric Log Radio, se busca llevar a un comportamiento más de tipo gaussiano, el cual se puede ver en el gráfico de abajo, para así posteriormente elaborar los correspondientes boxplot, los cuales permiten visualizar el set de datos, viendo dónde se encuentra el mayor porcentaje, que en este caso sería el 50%, lo que estaría correspondiente a la caja. También delimitar estos parámetros de bigote inferior y superior, los cuales delimitan el comportamiento normal del set de datos, y poder identificar estos datos atípicos que corresponderían a anomalías geoquímicas negativas en el caso de que fueran menores al bigote inferior, y anomalías geoquímicas positivas en el caso de que superaran el bigote superior. También es importante mencionar que con esto fue posible identificar los valores background de los distintos elementos analizados, los cuales corresponden al valor de la mediana del set de datos. Y con estos antecedentes de estadísticos, se pudo llevar a cabo la distribución espacial del set de datos en el área de estudio, interpolando todas estas concentraciones que se obtuvieron a través del software QGIS, y se pudo obtener este tipo de gráficos de calor de los distintos periodos analizados. Con esto también pudo llevarse a cabo la determinación de indicadores de contaminación, que en este caso se determinaron dos: el índice de geoacumulación, que indica el nivel de contaminación por elemento, y el grado de contaminación, que estaría indicando el grado de contaminación por sitio de muestreo. Con respecto a los resultados, igual voy a mencionar algunos, solo hice un resumen, y en el caso de los parámetros físico-químicos voy a hacer énfasis en la conductividad eléctrica, en el cual, donde ustedes pueden ver la diferencia notoria entre los valores que se obtuvieron del año 2020 y 2021, donde se muestran de color mostaza los valores del 2020, que fueron considerablemente mayores a los obtenidos en el año 2021. Ahí hablaremos un poco de la justificación que se le dio a estos resultados más adelante. Con respecto a la distribución de las concentraciones de los elementos potencialmente contaminantes, también dejé solo dos, en este caso arsénico y plomo, en el cual el arsénico, como se puede visualizar en la imagen, en el año 2020, casi la totalidad del área de estudio se encuentran con concentraciones considerablemente altas, y de acuerdo al bigote superior, que recordando es el que delimita la parte superior al rango normal de concentraciones, de acuerdo a eso, habría un total de 22 sitios con anomalías geoquímicas positivas en el año 2020, las cuales se visualizan de coloración roja más intensa. Y en cambio, en el año 2021 solo se registraron 2 sitios con anomalías geoquímicas positivas. Lo mismo respecto al plomo. Se puede visualizar que la totalidad del área de estudio se encuentra con altas concentraciones de plomo, y que de acuerdo al bigote superior podemos registrar un total de 12 sitios con anomalías geoquímicas positivas, las cuales, igualmente que el arsénico, se visualizan de color más intenso, y en el año 2021 solo 5. También es importante destacar que en el año 2021 los sitios que se encuentran de color verde corresponderían a anomalías geoquímicas negativas en este caso, ya que estarían bajo el límite, el bigote inferior, perdón, lo que indicaría que son concentraciones deficientes, en este caso de acuerdo a la metodología estadística que se realizó anteriormente. Con respecto a las tierras raras que analizamos igual, solo las quise dejar para mostrar, algo que nos llamó mucho la atención, que en el año 2020, en general, las tierras raras se acumularon en un sitio específico, que como pueden ver en los mapas del 2020, corresponde al sitio 14, que correspondería al sector de Plaza Italia, de acuerdo al área de estudio. Y respecto a esto, también se pudo determinar el grado de contaminación en el área de estudio que, de acuerdo a las concentraciones de las tierras raras principalmente, fue el sitio 14 el que presentó un mayor grado de contaminación dentro de todos los sitios de muestreo analizados, correspondiente a un sitio con grado de contaminación alto. Bueno, y con respecto a todos estos resultados, también es importante destacar el contexto social en que se encontraba Chile en este momento, el cual hace referencia al estallido social que se llevó a cabo entre fines del 2019 e inicio del 2020, en donde el uso de agentes antidisturbios, gases lacrimógenos y todos
estos agentes externos se utilizaron de forma masiva, sobre todo en el área analizada, lo cual en primera instancia lo asociamos a este parámetro en específico, el cual, como se vio anteriormente, en el año 2020 los valores de conductividad eléctrica fueron considerablemente mayores y coincidentemente los valores más altos estaban en este sector aledaño a Plaza Italia. Asimismo, comparándolo con un estudio que realizó Forensic Architecture en el 2020, en donde se modeló la nube de contaminación de acuerdo a los cartuchos de gases lacrimógenos utilizados, también coincide con que esta zona fuera la más afectada por todo esto del estallido social. Entonces, estaría relacionado esa acumulación de sales o de contenidos externos relacionados a la conductividad eléctrica. Con respecto a la distribución de los elementos que mencioné anteriormente, arsénico y plomo, estos se presencian altas concentraciones de forma permanente en el sector norte y noreste del área de estudio, lo que coincide igualmente con esta nube de contaminación relacionada a los agentes externos en el año 2020, y también se presenció una disminución considerable de las concentraciones de estos elementos en el año 2021, lo que también pudo estar relacionado al nuevo contexto social, más bien mundial, que se llevó a cabo, que fue lo de la pandemia, en donde hubo restricciones de movilidad importantes, y también es importante destacar que en el año 2019 principalmente hubo un déficit importante de precipitaciones que alcanzó más del 80%, lo cual pudo estar limitando el transporte de estos agentes externos en el perfil vertical del suelo, lo que pudo hacer que se acumularan estos en las capas más superficiales y pudiera verse reflejado en las altas concentraciones de los distintos elementos analizados. Posteriormente, en el año 2020, en el transcurso de este año, hubo un aumento en las precipitaciones, lo que pudo estar favoreciendo este transporte de estos elementos, lo que pudo estar asociado a esta disminución junto con las restricciones de movilidad asociadas a la pandemia, en donde se vio esta disminución de los elementos analizados. Y con respecto a los indicadores de contaminación, voy a hacer énfasis solo en el grado de contaminación, en el cual, como se vio anteriormente, el sitio 14 fue el que presentó el mayor grado de contaminación, lo cual lo asociamos al contenido de tierras raras que se concentraron en dicho sitio, y también de acuerdo a antecedentes bibliográficos se pudo establecer que una de las principales fuentes de estos elementos son los vehículos. Entonces, de acuerdo a los flujos vehiculares de la hora punta, se pudo evidenciar que el mayor flujo vehicular estaría circundando por el sector de Plaza Italia, lo que también podría haber estado contribuyendo a los altos contenidos de estos elementos en dicho sitio. Y bueno, como conclusiones generales, se pudo establecer que la totalidad de estos parámetros analizados tuvo congruencia y convergencia en que toda esta zona del norte y noreste del área de estudio estuvo impactada sobre todo por lo relacionado al contexto de estallido social, a estos agentes externos y esta intervención antrópica importante. Todos estos parámetros pudieron comprobar esto, y también que hubo una disminución importante de los elementos en el año 2021, lo que pudo estar relacionado a las restricciones de movilidad y también a la presencia de las precipitaciones, así como también que las tierras raras fueron las que contribuyeron principalmente en el grado de contaminación presente en el sitio 14. Y bueno, eso, que lo de las concentraciones altas también se pudo contrastar con el estudio realizado por Forensic Architecture, donde se modela esta nube de contaminación, que de acuerdo a los cartuchos de los gases lacrimógenos y la dirección de vientos, perdón, se pudo contrastar con esta información. Y bueno, ese fue un resumen de mi presentación. También dar las gracias, bueno, entre otras personas, al grupo de geólogos y profesionales afines que estuvieron a cargo de la primera campaña de muestreo, los cuales se muestran en la esquina superior derecha. Y aquí a personal de SECHEN, Carolina, Patricia, que estuvieron ahí a cargo de la parte del análisis químicos por ICP+.
Bueno, eso sería. No, no, no. Porque sigo ya. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿O tú me dices? Ah, ya. ¿Sí? Ah, ya. La charla de hoy está organizada según... La presentación de ahora está organizada según el flyer que se distribuyó. Entonces, pero también desde el punto de vista de la línea de investigación. En la primera parte, entonces, hemos presentado lo que es relativo al suelo. Ahora voy a presentar lo que es relativo a contaminación atmosférica. Aquí hay dos proyectos que suman, digamos, a lo que es contaminación atmosférica. Como ya lo adelantaba en la primera parte de la charla anterior, está el proyecto de innovación integral de evaluación y exposición a contaminantes, que es un FIC en la región de Aysén, cuyo director es Dante Cáceres, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y quien les habla como coinvestigadora. Este proyecto, ya lo aclaré antes, pero lo vuelvo a aclarar, evalúa contaminación, suelos, atmósfera y población. ¿Ya? Ahí se supone que hay un ciclo que estamos estudiando a ver cuánto contribuye el polvo resuspendido. En el caso de contaminación atmosférica en Aysén, tiene que ver con la contaminación por combustión de leña, que es lo que más se sabe hasta ahora, ¿ya? Y el otro proyecto son las fuentes y dinámicas atmosféricas de mercurio gaseoso total y metales pesados ligados a partículas en una zona industrial de Chile, central de Chile, que es Puchuncaví Quintero. Es un Fondesit del doctor Richard Toro, donde los coinvestigadores somos Manuel Leiva y quien les habla. ¿Ya? Entonces, estos dos proyectos que actualmente se realizan abordan también la parte atmosférica y bueno, la metodología, en este caso no se pueden hacer espacializaciones, porque los modelos atmosféricos tienen que ver con otros principios, es otra dinámica distinta al suelo. Sin embargo, para comprender la distribución de contaminantes, nos basamos en la misma metodología que Javier explicó recién. ¿Ya? Básicamente, ¿sí? Sí, 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 no, no hay problema, sí. Acá, te presto el mío. Ya, era una duda de ignorancia. ¿Por qué el arsénico, cuando es atacado con ácido, se considera no disponible y cuando es atacado con hidróxido de sodio se considera disponible? Ya, tú estás hablando de las extracciones secuenciales o trabajo que hoy día realiza Daniela Garrido. En realidad lo que se ataca es el suelo, no el arsénico. ¿Ya? Entonces en el suelo lo que se hace con la metodología de extracciones secuenciales es que se ataca esa muestra del suelo con distintas combinaciones de ácidos que van de ácidos débiles a ácidos más fuertes. El primero es nitrato de potasio, después viene el agua, después viene el hidróxido de sodio, después viene un acomplejante que es el hepta, porque es súper largo el nombre químico, y al final viene el nitrato, el ácido nítrico. Entonces, cuando tú atacas con, por ejemplo, con el más débil, que es nitrato de potasio, ahí vimos que no se liberaba nada. Normalmente se asume que el arsénico, por ejemplo, va a estar asociado a materia orgánica. Eso lo hemos comprobado cuando analizamos los primeros centímetros del suelo, incluso con alto contenido de materia orgánica,
y vamos en profundidad. Normalmente las mayores concentraciones aparecen los primeros 1 centímetro, donde tenemos el musgo, qué sé yo. Entonces, con esta técnica tú vas liberando el arsénico dependiendo de lo que esté, de dónde se encuentre. Pero ¿ya? el nitrato de potasio no es un ácido, y el óxido de sodio tampoco. Pero se habla de ataques sí, son bases, pero es que la idea es que va de lo más débil a lo más fuerte. Entonces, cuando no se liberan con los más débiles, que sería el nitrato de potasio, el agua o el hidróxido de sodio, sobre todo los dos primeros, si se liberaran con eso, quiere decir que están disponibles, porque en realidad no hay que romper ningún enlace, ¿ya? O que los enlaces con los que está, digamos, absorbido, por ejemplo, el arsénico a la materia orgánica son tan débiles que al contacto mínimo con el nitrato de potasio o con el agua, que es lo más probable, queda disponible para ser capturado, por ejemplo, absorbido por las plantas. En el caso del organismo vivo lo estamos estudiando, ¿ya? Hasta ahora vamos en esta etapa del estudio, que es disponible, porque cuando ya entramos a la parte bio, a la parte biota, ya estaríamos hablando de biodisponibilidad. Nosotros todavía estamos hablando de la disponibilidad, ¿ya? Entonces, si se liberaran concentraciones de arsénico, cuando se ataca con nitrato de potasio con agua, que no es lo que observamos salvo en el plomo en 2 muestras, podríamos hablar de disponible. Pero no está pasando eso. Está pasando que se liberan cuando se ataca con el ácido más fuerte, que es el HNO3, el ácido nítrico. ¿Y por qué? Porque el ácido nítrico tiene la particularidad de romper la estructura de silicato. Entonces, quiere decir que ese arsénico y ese plomo se están liberando mayoritariamente cuando estas estructuras se rompen. Coloquialmente le llamamos componentes refractarios, es decir, que no van a liberar ese elemento si es que no son atacados con una componente más fuerte. ¿Se entiende? Ya, de nada. En todo caso, es buena la pregunta, porque eso me permite explicar que si bien es cierto, ahora voy a pasar a atmósfera. En atmósfera la dinámica es distinta, los flujos atmosféricos se consideran muy similares a los flujos de fluidos, ¿ya? Pero desde el punto de la caracterización química, con las técnicas que hemos utilizado, se podrían hacer los mismos trabajos, ¿ya? Hay diferencias que las voy a ir explicando. Algunos resultados, entonces, por ejemplo, este es del FIC. Esto es el estudio que está realizando Fernanda Arangui, que es una alumna memorista de la carrera de Geología de la Universidad de Concepción, que está ya en Coyhaique. Esta es una foto reciente, así estaba el clima por esos lados. Y si bien es cierto, el proyecto FIC aborda lo que ya les comenté, esto se focaliza en caracterización de metales y metaloides en el material particulado fino de Coyhaique por el problema atmosférico de contaminación que hay allá. Y aquí la idea es comparar los niveles de metales y metaloides tanto dentro como fuera de las casas para ver cuánto está impactando en la contaminación exterior a la población. Evaluar cómo el clima y la morfología local de la ciudad influyen en la dispersión de estos contaminantes. Ya nosotros estamos contribuyendo ahí está. Estamos contribuyendo a entender siempre la idea para poder decir, digamos, fehacientemente que la contribución es antrópica y establecer un porcentaje de contribución, es necesario establecer a partir de qué nivel en este tipo de estudio es natural o antrópico. Entonces, todo nuestro aporte tiene que ver con definir ese umbral. Desde aquí para acá es cortical, de aquí para acá es antrópico. Entonces, es importante estudiar el contexto en el que se plaza el área de estudio. Allá tenemos el norte, en los cuadrángulos, los polígonos en lila y en naranjo están como los cordones del sur, que son como una pared. Está el cordón divisadero, que es el naranjo, en el lila está el Cerro Macay, que son como íconos, como el Morro de Arica en el norte. Acá es el Cerro Macay. Al centro, en el polígono celeste, es el centro de la ciudad de Coyhaique. En amarillo tenemos todo lo que es el valle del río Coyhaique, y en verde, ¿no es cierto?, hacia el oeste tenemos lo que es el valle del río Simpson. Entonces, algunos resultados preliminares nos muestran la composición. Abajo en el eje X ustedes pueden observar los elementos mayores, que son aproximadamente los 10 primeros hasta el fierro, ¿no es cierto?, que se entiende como elementos mayores
los de mayor abundancia cortical en la corteza terrestre, y luego los trazas y tierras raras, ¿no es cierto? Acá está en el eje Y la concentración del material particulado fino en microgramos metro cúbico, y podemos ver claramente la diferencia entre los mayores y los trazas. Aquí hay una componente muy asociada a lo que son los pies de estos cordones que les comentaba que estaba al sur del, en naranjo el pie del monte de uno de los cordones, que es el Cerro de Isiadero, y en lila el pie de monte del Cerro Macay. Si se fijan, las mayores concentraciones de aluminio, de sílice, de calcio y de hierro están asociados a estos cordones montañosos. Es por la concentración que adquiere, que son las mayores, ¿ya? Por supuesto, hay de todo en todo, pero aquí es donde uno empieza a afinar patrones. ¿Y por qué vemos que esto nos parece súper razonable? Es decir, los contenidos de normalmente el aluminio, el sílice, el calcio, el potasio, el hierro, se asocian a material cortical, ¿ya? Porque son mayoritarios principalmente. Y aquí aparecen asociados justamente a los pies de los principales cerros que rodean la ciudad. Y eso se ve con las barras en naranjo, con las barras en morado en esta parte de acá del gráfico, en la parte que va desde sodio a fierro, y en verde, que también aparece una componente fluvial del río Simpson, y en el centro, ¿ya? En estos momentos Fernanda está despejando varias variables, así como lo hizo Javiera. Estos estudios llevan una componente meteorológica importante. En los trazas, por ejemplo, aquí nos llama la atención el molibdeno, ya que aparece fundamental, y el molibdeno y el mercurio. Estos están fundamentalmente asociados a los valles de los ríos, ya por los colores que destacan el río Simpson, y también una componente ligada al pie de monte del Divisadero. ¿Ya? Entonces ya aparecen algunas caracterizaciones importantes. Cabe señalar que las muestras, estos resultados corresponden aproximadamente a 20 casas actualmente, o 18, que hay toda una metodología detrás, porque como este proyecto intenta medir el impacto de estas composiciones en la población, hay una metodología de muestreo que ha sido definida en función de varios criterios epidemiológicos también. Eso he trabajado con la Escuela de Salud Pública. Entonces se muestrearon pares de casas, ¿ya? Es decir, que tenían que cumplir con ciertas condiciones, por ejemplo, un adulto mayor y un menor, también que estos pares de casa, como este es un problema que presenta esta región hace ya más de una década, han habido políticas públicas intentando descontaminar la ciudad y se han hecho recambios de calefactores, entonces también estaba la condición de que las casas muestreadas hubieran sufrido ese proceso, pasar de la cocina a leña a la estufa pellet, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso fue bien complejo, poder encontrar, además de posicionar estas casas en áreas claves de la ciudad, producto del sistema meteorológico. Y aquí hay algo de resultados que muestra eso. En el gráfico de la izquierda tenemos, ¿no es cierto?, los elementos que están en el eje X, a las viviendas que corresponden a los muestreos de interior de viviendas, y en amarillo a la derecha a los exterior de viviendas, ¿ya? Entonces acá arriba, por ejemplo, en el lila, tenemos la muestra CR01 interior y tiene su par CR01 externo, ¿ya? Es decir, en una misma casa que cumplía con todos los requisitos que ya mostramos, se muestró, además se pueden en equipos tanto afuera como adentro, ¿ya? La idea es poder controlar cómo está afectando el material particulado externo al interno. Y aquí básicamente lo que nos llama mucho la atención es que los elementos mayores que son propios que son una señal más bien cortical, aparecen abundantes en el interior de las viviendas. En estos momentos estamos chequeando, digamos, otros resultados y se está repitiendo esta tendencia. Si comparamos, por ejemplo, el sílice, que es un indicador de un aluminosilicato característico cortical, alcanza casi 4 microgramos metros cúbicos, mientras que en los muestreos exteriores un poco más que 1.5. Eso nos llama la atención porque yo esperaría lo contrario, ¿ya? Esperaría que los elementos corticales estuvieran más relacionados a la resuspensión. Aquí hay mucho viento, es una zona que tiene un poco la característica de Santiago, es una cuenca rodeada por cerros, donde también no es muy ventilado en invierno, tiende a estancarse por falta de radiación solar, entonces no hay ventilación, ¿ya? Estas son algunas tendencias generales.
Y ahora pasando, bueno, con esto simplemente una pincelada de los resultados que llevamos en el FIC. Las muestras de suelo ya están, esas se hicieron apenas pudimos salir de pandemia el año 21, ¿ya? En este momento los datos de suelo están siendo procesados y en algún momento hay que ver si se corresponden los unos con los otros, ¿ya? El proyecto Fondesit ya les había antecedido que en realidad intenta ver la dinámica del mercurio atmosférico, sumado a la, digamos, a lo que es la presencia de metales y metales pesados, pero es metales y metaloides, en esta zona de Chile Central, que es Puchuncaví Quintero. Y el objetivo de este proyecto es conocer la dinámica del mercurio atmosférico y su relación con metales y metaloides. Aquí, en realidad, el primer terreno se hizo hace poco, ya creo que muestro unas fotografías del terreno. Lo que estuvimos en todo el primer año fue analizando la distribución de los metales y metaloides, porque en suelos hay harta información, en la atmósfera más o menos, pero de mercurio no hay mucho. Entonces, la idea era identificar primero las zonas más contaminadas y eso se pudo hacer a través de los metales y metaloides. Entonces, ahí fue súper importante la información que nos liberó Codelco, que tiene que ver ya con lo que presento, y esta es el área de estudio. Ya todos conocen la famosa bahía de Puchuncaví Quintero, en el cuadro rojo que está al centro de las dos imágenes está la fundición de ventanas, ¿no es cierto? En el círculo verde que está más hacia la izquierda, en el cuadro de allá, es lo que es la estación de monitoreo de Quintero, y también tenemos todo el complejo industrial con todas las industrias que ustedes ya deben haber escuchado nombrar, ¿no es cierto? AES Gener, Cementos Melón, Codelco Ventanas, Copec, etc. ¿Ya? Esta es como el área de estudio. Hay que decir que estos antecedentes que nos reportó Codelco son estaciones propias, ¿ya? Son estaciones propias de monitoreo y que corresponden a 7 estaciones que históricamente desde el año 2012 han estado monitoreando la calidad del aire, ¿ya? Entonces, entonces estas 7 estaciones son La Greda, Puchuncaví, Los Maitenes, Estación Sur, Villa Alegre, Quinteros y Ventanas. Esta es una serie de tiempo que muestra justamente los resultados del 2012 hasta el año pasado, con 3 normas que nosotros en este estudio empezamos a plantear como parámetro, porque hay que saber que en Chile no existe normativa para el arsénico, ¿ya? Tenemos normativa para el PM10 y para el PM2.5, pero para elementos como el arsénico no existe normativa. Y cuando uno revisa la normativa internacional es un mundo, o sea, tienes desde criterios muy conservadores que van desde los 6 nanogramos anuales, azul, hasta diarios que aceptan 300, pasando por 36, vamos a ver una propuesta que se hizo en Chile desde el DICTUC, Universidad Católica. Esto simplemente aquí, lo importante es como para, esta serie de tiempos sirve para ver cómo digamos, ha sido la evolución de las concentraciones de arsénico en esa zona, y vemos que a partir del 2016, si veramos en la estación de Greda, Puchuncaví y en la mayoría de las estaciones, hay un cambio. ¿Ah? Algo pasó el 2016, que por ejemplo si observamos en la estación La Greda, baja de casi 200 nanogramos metro cúbico a menos de 100, ¿ya? Si observamos Puchuncaví, vamos que el año 2016 sobrepasaba los 100, y bueno, después sigue hasta el 2018, baja un poquito, baja después del 2018. En Ventanas, que es el recuadro superior a la derecha, vemos que el 2016 sobrepasaba los 200 nanogramos metro cúbico y después del 16 ya baja a la mitad y ya casi después de 100. Entonces, lo importante es que en todos estos años, del 2012 al 2022, siempre se sobrepasó en todas las estaciones de la división Ventana la norma de 6 nanogramos anuales y la de 36. ¿Ya? Y la rosada, que es la que se observa ahí, bueno, fue sobrepasada en algunos momentos, ¿ya? Pero es menos sobrepasada después del 16. Este tipo de análisis nos sirve para no olvidar el foco, digamos, el lugar donde nosotros fuimos recientemente a poner los muestreos para el mercurio, ¿ya? Este estudio también fue complementado con la distribución que explicó Javiera,
Aquí tenemos puros diagramas de bigote y caja y bigote, que muestran lo mismo que lo anterior, pero con un detalle más fino. Es decir, los puntos son las mismas estaciones, las mismas 7 estaciones, La Greda, Puchuncaví, Ventanas y abajo las que siguen, pero aquí está distribuido con promedios y medianas, y cada puntito que aparece a la izquierda de cada boxplot, en el fondo es un monitoreo. Abajo están los años, estos años, bueno, aquí hay más información, va desde el 2010 hasta el 2022, y es básicamente la misma información anterior, solo que en más detalle. Aquí uno puede observar lo mismo. Si nos fijamos en el 2016, se ve el quiebre, por ejemplo, en el primer gramo arriba a la izquierda entre el 2016 y el 2015, y así sucesivamente. Estos diagramas adquieren mayor importancia cuando en realidad vemos lo que se observa. Pucha, qué fome que no tenga el puntero. ¡Ay, justo ahí! ¡Ah, funcionó perfecto! Estos diagramas sirven mucho para poder detectar los eventos que son anómalos, que es lo que llamó Javier en su charla como valores atípicos. Y también sirven para hacer el análisis de tendencia esperada en la zona circunscrita a lo que es la caja del boxplot, ¿ya? Es decir, en temas ambientales, normalmente vamos a tener estos eventos que son anómalos, ya sea en análisis de suelo, de atmósfera, de agua. Lo normal en estadística es retirar estos valores anómalos porque te alteran el promedio. Si vemos en cualquiera de estos gráficos, el promedio está representado por un círculo, y en todos los gráficos el promedio siempre va a ser mayor a la mediana. La mediana es una distribución media de los datos, ¿ya? La data tiene una distribución y la mediana es el centro. Entonces, para efectos de estudios medioambientales, trabajar con promedio es muy delicado, ¿ya? Es delicado porque en el fondo no te está dando el comportamiento real de tu data, y además te invisibiliza el evento que te está tirando la nube de datos, que te está aumentando el valor. Entonces, esa es la gracia de estos datos. Y por lo tanto, la mediana a nosotros nos está dando la tendencia natural, y la mediana se calcula, está circunscrita solo al 50% de los datos, que está restringida entre el 25% cuartil 1 y el 75% cuartil 3, sin haber sacado los valores extremos. Esa es la gracia de este método, ¿ya? Porque en el fondo, si yo saco los valores extremos, me altera todos los estadígrafos. Y así yo puedo tener la mediana, el promedio, y además identificados los valores que entonces en un evento de contaminación, y para Codelco esto ha sido maravilloso, hay que decirlo, porque andan en búsqueda de cuáles fueron estos eventos históricos, porque ellos están en estos momentos tratando de bajar la norma arsénico o establecer una norma arsénico, no bajarla porque no hay, establecer una norma arsénico, y es complejo, porque la literatura, hay mucha literatura al respecto, pero hay literatura que indica que los costos digamos, de promulgar una norma pueden ser más caros que el cerrar una fundición. Entonces ahí el criterio económico, finalmente, uno que es más técnico, ¿no es cierto?, se posiciona desde el antecedente técnico, desde todo lo que estamos investigando. Uno no lo dudaría, pero cuando en realidad al país le sale más caro cerrar una fundición respecto a normar, a veces las fundiciones continúan, ¿ya? Bueno, eso es un poco con respecto a los datos anuales. Hay que decir, y esto es muy importante para el antecedente que viene, es que estos datos históricos se basaron en unas normas del Ministerio de Medio Ambiente y Salud, donde el monitoreo era aproximadamente cada 3 días, ¿ya? Entonces en un mes uno tiene básicamente, idealmente, 8 muestras, y al año idealmente 200 muestras, pero hay periodos en el año en que la frecuencia de monitoreo varía. Entonces, promedio anual por año se tenía un monitoreo de aproximadamente 120 muestras, 122, 117, promedio son 120 muestras anuales, ¿ya? Entonces hay que preguntarse si eso era representativo o no también, ¿ya? Entonces la gracia es que en el marco de este Fondesit, aquí es más de lo mismo, pero esta data está distribuida en meses. Ya voy a seguir con la idea anterior, solo que este gráfico, a diferencia del anterior, explica la distribución mensual. Y aquí lo interesante es ver que las concentraciones en ventana tienen un comportamiento estacionario, es decir, en las sesiones más frías, en los meses más fríos, más cálidos,
enero, febrero, marzo, las concentraciones son más bajas y se ve este tipo como, se ve como a partir del mes de abril estas concentraciones aumentan. Si miramos los puntos negros, que son los promedios, o las rayas, que son las medianas, vemos cómo a partir del mes de abril esto aumenta, tiene su pic en julio y vuelve a bajar en los meses cálidos. Es lo mismo que pasa en Santiago, ¿ya? En la contaminación atmosférica en Santiago tiende a concentrarse en los meses de invierno. Y esto, como está ubicado en la quinta región, que es zona central, vemos también a través de estos boxplots el comportamiento estacional que tiene, es decir, menores concentraciones, en este caso arsénico, en los meses cálidos, mayores en los meses fríos y vuelve a bajar en los meses. Acá en ventana se ve clarito, no sé si ven la curva, así súper clara. Bueno, esto se hizo no solo con el arsénico, se está haciendo también con algunos otros elementos, pero lo importante es que en este estudio se sumó un proyecto al que apoyó Sichén el año 19, cuando la carrera de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias postuló al FONDEQUIP y se adjudicó lo que es el X-ACT 62, ahí está. Y esto fue una maravilla porque en realidad se pasó de un monitoreo como el que les vengo a explicar, que era cada 3 días histórico, a un monitoreo en línea anual, o sea, continuo, perdón. ¿Ya? Es decir, se pasó de 120 datos en un año a 700 datos en un mes, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que nuevamente analizamos la data, por ejemplo, esto corresponde, aquí se hizo una simplificación, tenemos aquí simplemente los meses de junio y julio del 2012 al 21, porque el monitoreo, como este proyecto empezó el año pasado, recién se monitoreó el año pasado en este periodo, se pudo. Entonces se limpió y se compararon, digamos, los meses de junio y julio de cada año monitoreado histórico con el del año pasado. Y la verdad es que, bueno, la data fue mucho mayor. Aquí tenemos 20 datos anuales sumando junio y julio del 2012, frente a 50 datos de junio y julio del 22, del año pasado. ¿Ya? Esto es porque fueron 2 meses. Y bueno, aquí en realidad se observa que el promedio es un poco más alto que desde el 2017 en adelante. Acuérdense que veníamos observando que desde el 2016 hubo un quiebre en todas las estaciones. Del 2016 en adelante bajan las concentraciones y a pesar de eso, el promedio de acá es un poco más alto, pero está dentro de los rangos. Y lo interesante es que aquí sí aparecen varios eventos anómalos que, si son trazables, se podrían eventualmente controlar. Y eso permitiría entonces bajar esto, a pesar de que actualmente la fundición ya está cerrada. Aquí aparecen, lo interesante de este recuadro que está allá, es que aparecen además nuevas valores de referencias que fueron propuestos por el DICTUC el año pasado, a propósito de que Codelco está tratando de normar sobre estos temas de arsénico. Y el DICTUC propone 15 nanogramos metros que está en amarillo, metro cúbico que está en amarillo, 23.3 nanogramos metro cúbico en rojo y 46.6. Y nosotros conservamos la norma anual que propone la Comunidad Europea, la Unión Europea, que es en 6 nanogramos que está en azul. Si se fijan, tanto los datos históricos como los tomados el año pasado en los meses de junio y julio, todos sobrepasan por lo menos la norma propuesta por el DICTUC de 23.3 y la rosada, que es la mayor. ¿Ya? Bueno, otro antecedente, tratando de entender las caracterizaciones y los comportamientos, se compararon entre los datos históricos y el que se midió el año pasado en los mismos meses, solo entre el 2019, 20 y 21. ¿Y por qué? Porque así se dictan las normas. Las normas solamente consideran las concentraciones trianuales. Entonces, es el dato para ver cómo está conversando la situación del año pasado con la histórica, y lamentablemente las concentraciones eran mayor todavía, ¿ya? Ahí ustedes ven que en el histórico teníamos un promedio que está señalado con un símbolo, con un círculo negro, entre 90 y 100, y acá ya llega a los 100, ¿ya? Entonces, bueno, por algo se han tomado las decisiones que se han tomado. Y acá, bueno, justo en el monitoreo del año pasado, que ya no es solo junio y julio, sino que fue
más tiempo y horario, es a esa cantidad de datos que me refería, ¿ya? Y en ese periodo también justo se pudo medir momentos con operación y sin operación. Entonces, desde el punto de vista estadístico, este dato es importante porque permite ver qué sería el background de la concentración de arsénico en el material particulado atmosférico sin la fundición funcionando. Y bueno, y aquí en realidad no es que esto sea natural, se supone que hay toda una dinámica de polvo resuspendido, de acumulación, ya, pero al menos baja y se observa en tiempos de sin operación, que es el gráfico a la derecha en verde, baja, digamos, la mediana, aunque están un poco parecidas, pero se ve una disminución a pesar de que aparecen eventos anómalos. Hay algunas diferencias con suelos. En suelos hacemos el mismo tipo de análisis estadístico para comprender en detalle la distribución. La diferencia está en que tiene que ver con cuestiones conceptuales. Por ejemplo, en suelo hablamos de background y de línea base, entendiendo que el background, y ahí la componente geológica y geoquímica es fundamental, porque es ahí donde vamos a encontrar los umbrales. Desde ahí vamos a poder decir ya, en las formaciones rocosas de esta área de estudio, lo esperado en arsénico es tanto. ¿Ya? Y de aquí para acá es antrópicos y nos meteremos a investigar cuál es la fuente antrópica que está aportando. En atmósfera, el background lo toman como una línea base. En suelos, línea base, a diferencia de background, es una fotografía actual del suelo. ¿Ya? En suelo hay una diferencia entre background o valor de fondo, que se asocia más con lo natural, a pesar de que actualmente nada es prístino, y la línea base, que es una foto actual. Mientras que en atmósfera asumen línea base y background como lo mismo. Esos son algunos conceptos que hay que tener presente, entre otras cosas. Eso sería con respecto a la caracterización. Aquí ya también empezamos a hacer en Puchucaví Quintero cuál era el aporte. Tratamos de buscar valores corticales que estuvieran aportando valores naturales de arsénico para saber el aporte, para poder discriminar lo que les comentaba. Y ahí se ven, bueno, pic de enriquecimiento en fechas indicadas. Esto también va acompañado de un análisis de fuentes que no lo voy a explicar hoy día porque sería más complejo de explicar, pero lo importante es que hoy día nos da la perspectiva para estudios futuros donde todo lo que es tecnología nuclear es clave. Ya en este tipo, cuando llegamos al análisis de fuentes, que no es posible sin las etapas anteriores, o si es posible, pero a lo mejor de manera sesgada, vamos a ver que muchos de estos elementos provienen más de una fuente. Pueden ser de fuentes naturales, en el mundo antrópico pueden ser diversos, y ahí lo nuclear es clave actualmente. Bueno, aquí está el trabajo a campo que les mencionaba que hicimos en el mes de mayo o junio. Anduvimos con todo el equipo de Richard Toro instalando pasivos ambientales para ahora, después de esta caracterización inicial, ya sabíamos dónde poner las muestras y acompañado de muestras de suelo, donde también va a haber una quinta estudiante, o ya no me acuerdo, que es Fiorella, que aparece ahí tomando muestras de suelo. Bueno, lo último, y que está asociado también a ya hemos visto suelo, atmósfera y agua, sería para ir cerrando. Esto es una publicación que se hizo el año pasado. Es interesante contar esta experiencia también porque estos fueron datos tomados en el 2007-2008 y Josefa, que había partido con el monitoreo en Rancagua con Marcos Acuña, cuando fuimos a tomar muestras de suelo, la pilló la pandemia y se quedó sin datos. Y en realidad, al revivir estos datos que yo tomé cuando era estudiante de doctorado, los pudimos revivir y ella hizo toda una comparación y les dio contexto al compararlos con datos actuales. Entonces, este estudio se hizo en esta zona del Huasco, entre el Alto del Carmen y Huasco propiamente tal. Aquí están las muestras del año 2017, en los mismos puntos, perdón, del año 2007, en los mismos puntos las muestras del año 2008, en total suman como 26, y aquí es una larga caracterización que se hizo, donde no les voy a explicar el detalle, pero a grosso modo me tienen que creer si no está el paper para que lo revisen. Se estudió en cada uno de estos puntos, el 2007 y el 2008, se tomaron muestras de agua y de sedimento.
en el 2007-2008. En ese momento había un contexto climático muy parecido al que, entendiendo estos contextos del niño y la niña, que tuvimos en el 2015 y que son los que originaron los aluviones del norte de Chile. Si uno compara los índices pluviométricos del año 2007-2008, 2015-2016, aparece una componente climática que es común. Predominaba la niña, que se caracteriza por eventos pluviométricos intensos, particulares, y que o sea, no llueve siempre, sino que llueve puntualmente, y cuando llueve es mucho. Así va rápidamente, en aguas, estos son gráficos de elementos mayores y de elementos trazas en agua, y en general lo que se constata, en términos de tendencia, van a haber excepciones, pero la tendencia es que si se fijan y agudizan su visión, tienen puntos en verde y en negro. Los verdes son del 2008 y los negros son 2007. Y ahí, por ejemplo, arriba está el calcio, hay una serie de elementos mayores y traza. En general, todos los elementos que fueron analizados en aguas, ¿no es cierto? El 2007-2008 muestra que las concentraciones fueron mayores el 2008, ¿ya? Eso es lo importante y más o menos lo que se concluye de esto. Se hizo lo mismo, pero para los sedimentos. Se estudiaron más o menos los mismos elementos químicos mayores y trazas en sedimentos, pero el comportamiento fue inverso en sedimentos. Es decir, las concentraciones mayores en sedimentos se observaron en el 2007 y las menores en el 2008. Además de eso, se contrastó, esto es lo que hizo Josefa, en el fondo se buscó mucha bibliografía que nos diera antecedentes químicos, hidroquímicos del agua del 2015 y 2016, que son los que están destacados en amarillo, y se contrastaron con nuestros datos, ¿ya? Entonces, al final hay una coherencia que indica, y a propósito de esta similitud climática que había entre el 2008 y el 2015, que en realidad con mayores aportes de pluviometría, y sobre todo en el norte de Chile hay un aporte mayor hídrico cuando suceden estos eventos meteorológicos, estos picos meteorológicos que el 2015 estuvieron caracterizados por los aluviones, y también esta pluviometría, sobre todo en el norte, acarrea más sedimento, ¿no es cierto? Entonces eso incrementa el material en suspensión que está en la columna de agua. Y eso hace que el 2008 y las muestras del 2015 hayan tenido mayores concentraciones en algunos metales y metaloides. ¿Y por qué entonces los sedimentos son sus concentraciones más bajas? Nosotros suponemos, y es lo que publicamos acá, es que se debe a una... Aquí están las conclusiones, se debe a una disolución de estos componentes en la parte sólida. Ya, esa es la conclusión de este estudio. Este fue el tema de memoria. O sea, el tema climático en realidad lo trabajamos en el paper. El tema climático no fue parte de la memoria de título de Josefa. Josefa procesó todo lo que era la caracterización hidroquímica, incluidos los sedimentos. Y eso permitió entonces esta publicación del año pasado. Hay otros trabajos que también se publicaron el año pasado que tienen que ver con esta misma dinámica, muy interesante porque en estos eventos aluvionales se transportó todo lo que es material de relave, que normalmente en Chile se aloja en la precordillera, y con este mismo tipo de estudios pudimos ver cómo ese material en realidad tiende a diluirse en un evento aluvional, lo que nos dejó un poco sorprendidos, porque en realidad el temor era que todos estos relaves bajan por los valles del Copiapó, etcétera. Huasco también, normalmente los relaves se sitúan en la precordillera, hacia la alta cordillera, aguas arriba en los valles. Y los aluviones lo que hacen es acarrear todo este material hacia la parte central. Y con este tipo de estudio nosotros nos dimos cuenta que en realidad había las concentraciones antes y después del aluvión habían bajado. ¿Ya? No sabemos si este material se enterró o se fue hacia el oeste, pero es parte de los estudios también que estamos viendo. Perspectivas, avanzar para el análisis de fuente en algunos isótopos, seguir con el impacto en salud. Ya hay resultados hace tiempo de eso, pero lo hemos estado precisando. Y bueno, mostrarles que todo este trabajo es posible y es fundamental gracias a gente que es invisible en esta institución, que son los alumnas y alumnos memoristas y algunos ya titulados. El primero, Ignacio Pavés, que el 2019 se adjudicó un proyecto semilla de SECHEM
con el que pudo hacer su tesis en recuperación de tierras raras de valor económico. Él hizo su memoria en ese periodo, entre el 2019 y 2020, fue un excelente alumno. Encontró trabajo inmediatamente en el tema en el que se tituló, está con trabajo, así es que felicitaciones a Ignacio. Javiera Salgado, que ustedes la conocen más porque pudo realizar toda su memoria acá, gracias al proyecto ARCAL y gracias al apoyo de, por supuesto, de Sechen, CETENEP, pero sobre todo de RETEC. Hizo todos los análisis de las muestras tomadas en el año inicio del 2020 y finales del 21, fueron casi 100 muestras que las analizó junto a Patricia Gaete y Carolina Marcial. Hoy titulada también Javiera, se tituló en marzo de este año. Josefa, que comenzó con un tema pero que tuvo que cambiar al siguiente, su labor ha sido fundamental. Ella sigue muy interesada en este tipo de estudios, actualmente estamos trabajando en algunas propuestas en Coyhaique. Ella empezó en marzo del 2019, en 2019, pero se tituló en 23 y tuvo ahí el tema de la pandemia, pero fue súper resiliente, cambió de tema, sacó adelante el tema y sacamos conclusiones bien interesantes como las que mostré recién. Actualmente, 2 alumnas memoristas, las 2 empezaron el año pasado, Fernanda Aranguis, que está trabajando en el proyecto FIC-DAISEN, puse 22-23, pero todavía no terminan. Supongo que a lo mejor se titulan este año o el próximo. Y lo mismo que Daniela Garrido, que está con nosotros presente, que hoy día he podido presentar algunos resultados preliminares. El grupo de estudiantes, yo debo decirlo, sin ellos, la mitad de mi trabajo no podría realizarse. Ellos son procesamiento de datos, mano de obra, espíritu en alto todo el tiempo, no importa las barreras que haya que traspasar, y mucho interés porque las generaciones actuales están súper interesadas en estos temas. Muchas gracias a todos.